Durante mucho tiempo hemos sido enseñados con doctrinas erróneas que nos han esclavizado a sistemas humanos, alejándonos cada vez más del Creador. Es hora de liberarnos de esa esclavitud por medio de la palabra profética más segura, las Santas Escrituras. Hablemos del cristianismo, cómo surgió y cómo llegó hasta su concepción actual. Lo primero que se debería tener en cuenta al tocar este tema es que la historia nos dice que el cristianismo, tal como lo conocemos, fue impuesto con violencia, derramamiento de sangre y muerte, tanto en Europa como en América. La Santa Inquisición o Santo Oficio, brazo armado de la Iglesia Romana, se encargó de torturar y asesinar a quienes no se sometían a ella. Los judíos en Europa fueron perseguidos y para salvar sus vidas debieron convertirse, aunque fuera nominalmente, al catolicismo romano, cambiando sus nombres y apellidos, y muchos seguían practicando el judaísmo en secreto, y tras varias generaciones, los descendientes que no conservaron la fe judía terminarían por seguir profesando la fe católica. Sus propios monjes, como Martín Lutero, quien por cierto fue antisemita, anti-israelita, que colocó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania, y nunca dejó de reconocer la autoridad papal y su iglesia como la verdadera, solo que se oponía a la venta de indulgencias y algunas prácticas, fueron perseguidos y quemados vivos en la hoguera o muertos violentamente al oponerse a las doctrinas erróneas, los excesos y abusos escudados en la fe y el sometimiento a la ignorancia laica, además de los instrumentos de tortura que ya muchos conocen, que fueron diseñados para extraer confesiones al mejor estilo Gestapo o SS alemana, en una cacería de brujas y herejes que ya todos sabemos que no eran tal cosa. También vemos en el siglo IV, específicamente el Concilio de Nicea, tiempo y lugar en que se materializó oficialmente la transformación del Mesías original judío, que desde principios del segundo siglo venían dándose, para ir adquiriendo las características actuales del Jesucristo que conocemos. Se debe usar diferentes versiones de la Biblia, ya que se ha comprobado a través de la historia que cada versión se aleja más de los escritos originales dependiendo de la interpretación del traductor, su manera de entender las ideas, su tendencia teológica y lo que desea proyectar. No debemos olvidar que estas escrituras provienen de la cultura y lenguaje hebreo, que es totalmente diferente a la mentalidad del resto del mundo, como lo evidencia la historia. Por ejemplo, en Mateo 22:37, el fariseo le pregunta al Mesías cuál es el gran mandamiento y dice así, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, cuando en realidad los escritos más antiguos cercanos a los originales dicen: amarás a Yahweh o a Jehová tu Elohim con todos tus corazones y con todas tus almas y con todas tus fuerzas. Vemos acá que se habla en plural, pero nadie tiene más de un corazón o más de un alma o más de una mente, así que no tiene el mismo sentido numérico que tiene para Occidente, sino que más bien es para hacer énfasis o resaltar una idea. Igualmente, una palabra puede tener varios significados según lo que se hable y otras variantes que iremos viendo en el transcurso del tema. La siguiente consideración es que para entender correctamente las Santas Escrituras es necesario entender la cosmovisión, gramática y cultura hebrea, pues lo que mal se conoce como Antiguo Testamento se denomina fonéticamente en lengua hebrea como la Tanakh, el cual consta de 3 partes. La primera es la Torá, que comprende los 5 libros atribuidos a Moisés, y su significado es las instrucciones, lo cual dista mucho de la ley, como se le conoce en el mundo occidental. La segunda son los Nevi'im, y significa los profetas. No se establece una diferencia entre profeta mayor o menor, y tampoco se toma en cuenta la extensión de sus escritos, pues su mensaje es tomado como necesario para el momento. Y la tercera son los Ketubim, que son los escritos más o menos conocidos como los libros históricos, sapienciales y poéticos. Se debe tener muy presente que para ser el Mesías prometido a Israel desde el tiempo de Moisés era necesario cumplir con algunos requisitos que eran: primero, debía ser nacido del linaje del rey David; segundo, debía nacer de una doncella, que no es lo mismo que virgen en el sentido estricto de la palabra como lo conocemos en el mundo occidental;
y sería llamado Emanuel. Tercero, debía ser obediente, perfecto de la Torá y cumplir con las profecías presentes en los profetas del Tanakh, Antiguo Testamento. En cuanto al requisito que debía ser del linaje de David, en el momento en que el ángel le anuncia el nacimiento de Yeshua, ella no había tenido relaciones sexuales, pero el Mesías sí nacería bajo el matrimonio de José y María, y sí, absolutamente sí, sería hijo de la unión sexual entre José y María, pues uno de los requisitos es que sería descendiente del linaje del rey David, y José venía de esa estirpe. El ángel Gabriel le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:31. Porque en Israel el trono solo puede ser pasado por el padre, no por la madre. Y cuando dice en Génesis 35:11 que de sus lomos saldrá el heredero, lo que está diciendo es que de su esperma, de su semen, de sus entrañas. Así que aunque Miriam, María, fuera descendiente de David, que no lo era, no está facultada ni escritural ni biológicamente para pasar el semen de David, porque ella no poseía testículos. Ella tampoco era de la descendencia de David, sino que era descendiente de Aarón. Por eso vemos que Elizabeth, la madre de Johanán, Juan el Bautista, era su pariente. Cuando los israelitas que creyeron en el Mesías, Yeshua, fueron dispersos y llevaron las buenas nuevas, tarea en la que se involucró posteriormente y en especial el rabino Shaul, Pablo de Tarso, y su equipo, no existía lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que se conoce en Israel como el Brit Hadashah, y predicaban en la Tanakh y el cumplimiento de esos requisitos por parte del Mesías. Entonces, no contemplaba que el Mesías nacería de una virgen en el sentido estricto de la palabra, tal como lo concebimos en nuestra cultura, sino de una doncella. Y para entender esto, hay que saber que en el idioma hebreo existían tres términos para llamar a una virgen. Estos eran Nahara, que es una niña hasta los 5 años de edad; Betulá, que es una virgen que aunque haya tenido regla, no ha tenido contacto con varón, es decir, no ha tenido relación sexual, aunque ya sea anciana; y Alma, que es una mujer que puede ser desde unos 9 años y puede ser de avanzada edad también, pero no ovula. Aunque esté casada y mantenga relaciones con su esposo, es considerada un tipo de virgen, porque su matriz no ha sido abierta por el nacimiento de un niño. Si estaba en el primer año de matrimonio, no vivía con su esposo, pero si presentaba regla, es decir, sangre en ese tiempo, se le concedía para tener intimidad con su esposo. Entonces, su primera sangre, aunque fuera de regla, era considerada de la defloración, y la siguiente noche, si sangraba de nuevo, era considerada menstruación, siendo considerada sangre contaminante. De esa forma no sería pecado, pero si el esposo la tenía antes de eso sin autorización, podía ser castigado severamente, pues era visto como traición al contrato matrimonial y castigado tan grave como un adulterio. Si una mujer no quedaba embarazada en su primera relación, seguía siendo considerada virgen. Con el correr de los años, esto se convertía en una vergüenza, tanto para ella como para su esposo. De ahí que siempre procuraran tener muchos hijos. Miriam, María, de hecho, tuvo 4 hijos además de Yeshua. Veamos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam? ¿No se llaman sus hermanos Jacob, Joseph, Simeón y Judá? Y sus hermanas, ¿no están todas ellas con nosotros? Así que, ¿de dónde saca él todo esto? Y se sentían ofendidos. Pero Yeshua les dijo: en el único lugar que la gente no respeta a un profeta es en su pueblo natal y en su propia casa. Mateo 15, 55 al 57, versión K2. Así que cuando leemos en Isaías 7:14 que una virgen, Alma, concebirá, no se ha referido a una virgen que no haya sido tocada sexualmente, que es una Betulá. Y esta regla también aplicó a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, o la madre de Sansón, o la madre de Samuel el profeta, o Sara, la madre de Isaac, inclusive a Ana, esposa de Joaquín, padres de Miriam, la madre de Yeshua. Y es muy importante saber que los hijos nacidos en estas circunstancias eran considerados hijos de Jehová, pues se consideraba que solo el Eterno podía haber abierto la matriz. Claro, había que llevar a cabo la relación sexual, y aún así se decía que
fue engendrado por Dios. Se tenía por costumbre desde tiempos de Abraham que si una mujer no podía dar a luz un hijo a su esposo, éste podía procrear con una esclava que su esposa le indicara. Cuando le tocara parir, la parturienta se colocaba sobre las piernas de su ama y ahí tenía todo el trabajo de parto. Su sangre, líquido amniótico y lo que expulsara, incluso la criatura, caía encima de la ama, corría por entre sus piernas y así se tenía como que la hubiera parido al acompañar a su esclava en esta etapa. Entonces el niño sería suyo aunque no fuera su madre biológica. Este fue el caso de Sara, la esposa de Abraham, con Agar, su sierva. María era una almá y estuvo con su esposo Joseph antes de cumplir el año. De ahí que los fariseos le dijeran a Yeshua en Juan 8:41, nosotros no somos nacidos de fornicación. Cuando Isaías dice que sería llamado Emanuel, se refiere a que en hebreo madre, que es Ema, Ima, Nu, que es nuestra, y Manu es nuestra madre, y él tiene que ver con el eterno, y su Ruach HaKodesh, mal llamado Espíritu Santo, que es un término femenino en hebreo. Así, la Shekinah, que es la presencia y sabiduría a través de la Ruach HaKodesh, estará con nosotros. Por tanto, el hijo es correctamente criado por su madre, que le enseña las escrituras desde que comienza a tener uso de razón hasta una edad entre 5 a 7 años, y se puede decir que es Dios con él a través de su madre. Emanuel es el caso de Timoteo, que era hijo de madre judía y padre griego. En esa misma tónica es que dice en Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos. Reina Valera 1960. Mala traducción, pues el sentido es criando hijos o ejerciendo correctamente la maternidad, su papel de madre educadora, pues la mujer concibe y pare, pero el hombre engendra, es decir, introduce el gen, simiente o semilla. Entonces, el creador solo creó a Adán sin participación sexual, dándole soplo o espíritu de vida, y a Javá, Eva, la sacó de un hueso de él, y la Torá indica que esos dos fueron el único acto de vida humana sin relación sexual, que es la regla para el resto de los humanos. El Eterno solo implantó en el planeta asexualmente una sola vez en la creación a Adán y a Eva, no más, y esto es ley en la cultura y religión hebrea, que es de donde surgen las Santas Escrituras. Eso únicamente se ve en las religiones paganas como la babilónica, la asiria, la griega, la romana y otras en que un dios o diosa procrea en una persona humana. De ahí surge el dogma de la concepción virginal de Jesús ya en el siglo IV, el Concilio de Nicea en el año 325, donde se asomó el otro dogma necesario para sostener el anterior, y fue el dogma de la falsa Trinidad, que se consolida en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Posteriormente, en el 451, es ratificado en el Concilio de Calcedonia. Luego surge otro dogma, con la Inmaculada Concepción de María en 1854, decretada por el Papa Pío IX. Claro, un dogma debe llevar a otro y así sucesivamente, porque si ella era humana, aunque el Mesías fuera engendrado por un Dios, heredaría también la naturaleza del hombre caído en pecado, y entonces ella debía ser también colocada como una divinidad para evitar eso, y es lo que la Iglesia Católica hizo. Otra cosa que se le atribuye es que fue siempre virgen, y para sostener tal afirmación se enseña que Jesús nació como un rayo de luz que atravesó su himen, dejándolo intacto, y que los hermanos de él eran hijos de José, pero con otra mujer. Esta mitología no proviene de las Santas Escrituras, sino de la mente pagana helenista romana. Hoy en día dicen que eran primos de Jesús. Muchos son los relatos mitológicos en los que un dios posee a una virgen y procrea con ella. Por ejemplo, en Grecia, Artemisa o Diana, Semiramis en Asiria, quien se había casado con Nino, Nimrod, y cuando éste murió seguía siendo virgen, pero él vino en espíritu y la poseyó, naciendo de esa unión Tamuz. También tenemos a Almena, que era una virgen casada con Anfitrión, y Zeus la poseyó, naciendo de ella Heracles, Hércules, y hay muchos otros ejemplos. Si así fuera, entonces es madre de Dios, corredentora y cointercesora, lo cual también contradice las Santas Escrituras, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Miriam, María, aunque era del linaje de Aarón, tenía sobre sí, al igual que todos los humanos, la maldición del pecado, y no fue concebida, como lo dice otro dogma, que nació sin pecado, pues echaría por tierra primero el plan de salvación y la afirmación, por ejemplo, de que todos están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. También la profecía de Jacob del Mesías descendiente de Judá en Génesis 40
49, 2 al 14, y también la necesidad de salvación expresada en Génesis 49, 18, y muchísimas más a lo largo de todas las Santas Escrituras. María pertenecía a la familia sacerdotal de la casa de Aarón, hermano de Moisés, y ella era prima de Elisheba, Elizabeth, la madre de Juan, el que hacía Tevilá, bautismo. Y, por cierto, Johanán, Juan, siendo primogénito de la descendencia de Aarón, era considerado sacerdote. De ahí que hablara con tal carácter y autoridad a los fariseos, y estos no se atrevían a levantar su voz contra él, aunque muchos lo vieran como un loco. En el mundo grecorromano de la época existían las vírgenes vestales, que generalmente eran sacerdotisas célibes al servicio de la diosa del hogar Vesta. Pasaban 10 años aprendiendo y estudiando, 10 años sirviendo y 10 años enseñando a sus reemplazos. Luego podían casarse. También había vírgenes sagradas, que eran sacerdotisas prostitutas y ejercían su profesión para lo que creían que era honrar a algún dios grecorromano. Se caracterizaban por tener el cabello corto o la cabeza rapada. De ellas habla el Rabí Shaul en el capítulo 11 de su primera carta a los Corintios. Estas llevaban a cabo sus liturgias, que eran actos sexuales en honor a sus dioses. Entonces podemos ver que la concepción para los greco-romanos de la época no era ni cerca a la de los hebreos. En la mente hebrea no se podía concebir que alguna mujer fuera cubierta, que es lo mismo que poseída o tomada sexualmente, o viéndolo con un sentido más puro, que se le plantara semen desde un ser etéreo al que llaman Espíritu Santo, algo como la Ruaj HaKodesh, que es el espíritu de santidad que menciona la Tanakh, y que como producto naciera un ser 100% Dios y 100% hombre, y es que este es un pensamiento pagano. No se tenía ni la más remota idea de la inseminación artificial, con lo que tal vez algunos en el presente pudieran tratar de justificar este dogma. Por otra parte, en hebreo, Ruaj HaKodesh es un término femenino, lo cual genera un problema de lógica, ya que un ser femenino no puede engendrar en otro ser femenino, ni de naturaleza diferente y procrear, pues si así fuera resultaría en un híbrido, una aberración, tal como se ve en estas mitologías griegas y romanas, que tienen dioses humanos, semidioses, titanes, gorgones, ninfas, musas, elfos y muchos otros, con 2 cabezas o con un solo ojo o con patas de carnero o cuerpos de caballo. Por cierto, en nuestra cultura, en toda América hispana, una virgen era lo mismo que una señorita que no había tenido relaciones sexuales y conservaba su himen intacto, es decir, una betulá en hebreo. Pero si perdía su virginidad por accidente o violación, ya no era señorita, es decir, virgen. Si llegara anciana sin tener relaciones sexuales, era señorita o virgen. Ya para mediados de la segunda mitad del siglo XX, con los movimientos de la liberación femenina, el concepto de señorita, que era virgen, fue otro. Entonces, una mujer, mientras no fuera casada, aunque tuviera relaciones sexuales, era señorita, aunque ya no fuera virgen. Y así pasamos a tener una concepción diferente de la anterior en el mismo siglo XX. Si una persona recibe desde que comienza a tener uso de razón una enseñanza, posiblemente la defenderá hasta con su vida, aunque ésta vaya contra toda lógica. Y es allí precisamente que debemos procurar ser como aquellos de Berea, que eran más nobles que los otros y escudriñaban las Santas Escrituras bajo los parámetros hebreos para ver si eran ciertas las cosas que el Rabí Shaul, Pablo, les decía, según Hechos capítulo 17, y es lo que todos debemos hacer. Veamos. Enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y a Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos, pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica, y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por tanto, muchos de ellos creyeron, así como algunas prominentes mujeres griegas y no pocos varones. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 2. El Mesías no se llamó a sí mismo como Hijo del Eterno o Hijo de Dios. Por cierto, Dios es una derivación de Zeus, Teus, la deidad griega, Dios de sus dioses. Claro, después de haber destruido a Cronos, su padre, y en su forma latina se le llamó Días, posteriormente Dios. Pero el Mesías sí se llamó a sí mismo Hijo del Hombre, es decir, Hijo de Adán. Se puede ver claramente cómo se pasó de una concepción hebrea del Eterno a una paganizada griega
griega, porque también se encontraba la figura del divo, lo cual aplicaba a los emperadores que eran tenidos como dioses o hijos de dioses. De ahí que las diversas culturas desde Babilonia, pasando por Egipto y hasta en la América prehispánica, se pueden ver los suntuosos templos y pirámides que les erigían como última morada para darse paso al mundo superior y pensaban que pasaban a formar parte del cielo como estrellas. Diva también aplica para las féminas, hijas de los dioses, también diosas o semidiosas que se conocen como Diana de los Efesios, Artemisa, Astarte, Venus, Íster y tantas otras. Y en el Concilio de Nicea surge el dogma de la ahora Jesús es Dios hecho hombre, y de ahí la declaración Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, naciendo así en Roma oficialmente un Dios que se hizo hombre. Ya tenemos entonces tres dioses, es decir, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que desvirtúan completamente las Santas Escrituras, y a Yeshua, el Mesías, surge entonces una controversia, ya que si son tres personas y el Espíritu Santo es quien insemina a María, ¿quién es el papá de Jesús? ¿El Padre o el Espíritu Santo? Hay ahora algunas características del Eterno, del Creador, que difieren del pensamiento que puede encarnarse como hombre. Veamos, yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuentas a mí. Deuteronomio 18, 18 y 19, versión Kadosh. De ahí que Yeshua siempre les dijera, mis palabras no son mías, sino del que me envió. Entonces, Yeshua fue tan humano como Moisés y sus hermanos, según las Escrituras. El apóstol Kefa, Pedro, lo menciona como hombre, y en ningún momento asoma la posibilidad de un origen divino. Veamos, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuo, crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice respecto a él, veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. Hechos 2, 22 al 36, versión Biblia textual, edición tercera. Aquí, Señor y Mesías no es Dios y Mesías, sino que lo nombra Adón o Adoní, que es algún poderoso como un rey o un amo, y es lo que es y será, el rey de Israel, rey entre sus hermanos como una alta personalidad humana, como lo expresa en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, pero no como Jehová, el creador de todas las cosas, que es Adonai o Elohim. En el Evangelio atribuido a Marcos, capítulo 1, versículo 11, leemos, y vino una voz de los cielos, tú eres mi Hijo amado, y en ti hallo mi complacencia. A todo hebreo que fuera obediente se le llamaba también Hijo del Eterno. Esto se puede apreciar en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, capítulo 3, versículo 10, capítulo 5, versículo
versículo 2. Y además ya hemos visto que los que nacían de forma excepcional, como lo fue su caso, que nació de una alma, también eran llamados hijos de Dios, hijos del Eterno. También se lee en 1 Timoteo, capítulo 6, 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y en ningún momento exalta al Mesías o lo coloca en la misma posición que el Eterno. Cuando llama al Mesías Jesucristo, ya sabemos que es su epíteto greco-romano, no hebreo. También el término nuestro Señor Jesucristo, al decir Señor, no lo ubica como Dios, sino como eminencia o una exaltación humana, tal como se hace con un rey o emperador, pero en ningún momento en lugar de Jehová. ¿Y a quién se refiere con Rey de reyes, Señor de señores, a quien nadie ha podido ver? Solo al Eterno, que es Espíritu. Pues Yeshua, como humano, fue visto por todos con quienes interactuó en su tiempo. No hay duda de que Yeshua es un personaje que sí existió y que sí es aceptado por muchos judíos como el Mesías, el ungido, el profeta ya prometido desde el Pentateuco para Israel primeramente y para la humanidad restante después. Entonces, no fue un ser divino, un divo, como lo dictaminó la Iglesia Católica en el Concilio Niceno para remodelar su religión en cuanto al personaje que se menciona, pues es un reciclaje de su deidad greco-romana, helénico, disfrazado del Mesías judío. Aquí se le cambió el nombre de Yeshua hebreo e histórico por el Jesús griego mitológico, Yesous, y aunque vendría siendo el mismo personaje, eso lo proyecta de forma totalmente diferente, ya no como el esperado profeta judío, sino más identificado con el occidente, un Dios hecho hombre. Hay que tomar en cuenta que estos hombres no tenían idea exacta de cómo era la vida judía 3 siglos antes, y menos cómo los judíos interpretaban sus enseñanzas, porque estaban distanciados de ellos, sino que conforme a su mentalidad y creencia helénicas lo hicieron. Un claro ejemplo en el presente es el mensaje y esencia de los próceres preindependentistas, que en 200 años ha sido desvirtuado a pesar de la tremenda información que se ha impartido en las aulas de clase desde pequeño. Ahora imagínese en esos tiempos que la comunicación era más difícil. Al igual que la transformación al griego, sin la debida connotación del idioma arameo y hebreo que utilizó el Mesías, genera una cantidad de errores doctrinales, como lamentablemente ocurrió y es lo que lleva a tantas doctrinas erradas que se conocen hoy en día y que nacen de esta iglesia híbrida, porque usando un personaje tomado de los judíos no siguen sus enseñanzas, sino que las interpretan con mente pagana, tal como se aprecia. Muchísimos son los que creen haber salido de Roma, pero Roma no salió de ellos, porque siendo protestantes o evangélicos tienen las mismas bases y creencias y fe que la iglesia de Roma. ¿Quién se atrevería a contrariar la divinidad de Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre a la vez, o la falsa Trinidad, o la virginidad de María, o el nacimiento inmaculado de ella? Recordemos que Kefas, Pedro, les dijo a los sacerdotes que era necesario obedecer al Eterno antes que a los hombres. El profeta Jeremías en el capítulo 5 expresa que las santas escrituras eran pervertidas por los profetas y escribas de ese tiempo para actuar a su antojo. Y si eso ocurrió en Israel, que es de donde surgen y se han respetado más las santas escrituras desde su misma aparición que en cualquier otra parte del mundo, ¿no será igual o peor en el tiempo inmediato posterior al Mesías? Veamos. ¿Cómo podéis decir somos sabios? La ley de Yahweh está con nosotros, cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Jeremías 8:8, versión Biblia textual, tercera edición. Entonces, lo crea usted o no, Yeshua el Mesías no tiene origen divino y, por tanto, no es Dios y hombre a la vez, sino que fue el profeta prometido tal como lo fue Moisés, como dice la escritura, varón aprobado. Tampoco fue hijo de una semilla o semen divino implantado por el Espíritu Santo, y sabemos que las escrituras hebreas no contemplan esa posibilidad, ni nacido de una virgen siempre virgen, inmaculada, pues
pues absolutamente toda la humanidad ha nacido bajo la maldición del pecado y la reproducción humana es mediante una relación sexual. Por último, fue obediente de la Torá hasta la muerte. Por eso fue que no se halló pecado en él, aunque fue tentado en todo. Hebreos 2:18 y 4:15. Y en este razonamiento se puede afirmar también que no fue Dios, pues también Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿por qué fue tentado en el desierto? También por los fariseos, como se menciona en los evangelios, y por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y no solo eso, sino que toda potestad le ha sido dada en la tierra y en el cielo. Además, es el primogénito de la resurrección en cuerpo inmortal, espiritual, no corruptible. Así nos representa como sacerdote ante el Eterno y lo representa a él como profeta ante nosotros los mortales. Y es el único que ha subido a la presencia del Altísimo, pues aunque unos digan que Enoc o Elías fueron arrebatados y están en su presencia, las Santas Escrituras dicen expresamente que allá no subirá ni carne, ni sangre, ni nada corruptible. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Reina Valera 1960. Si Yeshua hubiera faltado en algún aspecto de su ministerio, hubiera corrido la misma suerte que Moisés, que no se le permitió entrar a la tierra prometida, y tanto para Israel como para la humanidad entera hubiera sido desastroso. Por eso Hebreos 7:26 dice que nos convenía ese sumo sacerdote, pero no por ser hijo de Miriam, María, que fue la primogénita de Joaquín y Ana, del linaje de Aarón, pues como mujer no puede dar continuidad al esperma o simiente que sale de los lomos de su padre. En el caso de Yeshua, su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Por cierto, ha sido también malinterpretado, pues cuando se dice que no tenía genealogía en Hebreos capítulo 7, no se refiere a que era el mismo Yeshua antes de encarnarse o el ángel de Jehová, como se ha enseñado erróneamente. Y afirman esto porque dice sin genealogía, sin padre ni madre, en Hebreos 7:3. No absolutamente se está refiriendo a que era un ser no engendrado, sino que nuevamente se pone de manifiesto la ignorancia, porque en la Salem del tiempo de Abraham, el rey debía ser electo entre los hombres notables del pueblo. En este caso, Melquisedec era sacerdote del Altísimo, sin padre o madre o genealogía, que ya hubiese estado en el trono. Y a esto es que se refiere el autor en la carta. Por cierto, esta carta fue para los hebreos que sí entienden estos conceptos. Hebreos 7:1 en adelante dice: este Melquisedec, rey de Salem, Cohen del Elohim Ha-Elión, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. También Abraham le dio una 10ª parte de todo el botín. Ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, el rey de justicia y también rey de Shalem, que significa rey de Shalom. No hay un registro de su padre, madre, antepasados, nacimiento o muerte, más bien como el hijo de Yahweh. Continúa como Cohen a perpetuidad. Pero Melquisedec, a pesar de que no era descendiente de Leví, tomó la 10ª parte del botín de Abraham. También lo bendijo a Abraham, el hombre que recibió la promesa de Yahweh. Hebreos 7:1 al 6, versión Kadosh. En relación a la promesa de Génesis 3:15, que algunos han apoyado la idea de que el Mesías nació sin participación de hombre alguno, leemos, versión Reina Valera 1960. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pero en la versión Biblia textual, tercera revisión, y la Reina Valera revisada, leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Entonces se puede deducir, sin temor a errar, que las diversas versiones pueden hacernos ver las cosas de manera diferente de acuerdo a cuál versión leamos. Pero ya se ha demostrado que la simiente, semen, solo puede venir de los lomos del varón, no de una mujer. Hay otros pasajes que lo corroboran, como Primera de Reyes 8:19, versión Kadosh, y Biblia textual, tercera edición. No edificarás la casa, más bien tu hijo que procede de tus entrañas, él edificará la casa para mi nombre. Versión Reina
Reina Valera 1960. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él la edificará. Él edificará casa a mi nombre. Segunda de Crónicas 6:9, Hebreos 7:5 y 10. En hebreo la raíz de descendencia es sereja, es decir, cera o esperma, y la mujer carece de ella y no engendra, sino el hombre. Ella concibe. La serpiente herirá al hombre en el calcañar para desviar su recto caminar, pero éste la herirá en la cabeza con la base de la enseñanza de la Torá que su madre le enseñe, como lo dice el concepto de Emmanuel. Yeshua no funda el cristianismo como lo conocemos, ni sus apóstoles lo enseñaron, porque ni siquiera habló o asomó la idea de ser el creador hecho hombre, de la falsa Trinidad, que es el origen pagano y politeísta, como se ve en la antigua Babilonia, Nimrod, Semiramis y Tamuz, en Egipto Horus, Osiris e Isis, en Arabia Ea, Marduk y Gibil, en Asiria Enil, Enki y Anu, o en la India Brahma, Rudra y Vishnu. Y hay muchas más. Por cierto, que en el siglo III, año 215, Tertuliano ya mencionaba la Trinidad por primera vez a los seguidores del Mesías. Pero anteriormente Teófilo de Antioquía ya había tratado de introducirla con el Padre, el Logos y Sofía, diosa griega de la sabiduría, pero equiparada a la figura femenina hebrea Ruach HaKodesh, que posteriormente le llamaron con el nombre masculino Espíritu Santo. Ni los primeros discípulos tenían idea de doctrinas paganas de un hijo engendrado por un dios o por el Eterno en una mortal que también heredó el pecado, o la doctrina trinitaria, aunque él, Yeshua, es la base inspiradora por su obediencia moral y forma de vivir del personaje helénico Jesús Cristo, fabricado en el 325 en Nicea. Entonces, de una manera errada, es divinizado por causa de la doctrina de Arriano, que decía que fue creado por el Padre Eterno. Ninguno de estos obispos era judío, sino de origen, trasfondo y crianza paganas, pues los paganos y el Imperio Romano creían en la posibilidad de un hombre descendiente de los dioses y un dios creado por uno superior, y lo conjugaron con su Cristo, Apolonio. Y en este punto es necesario aclarar que, aunque se ponga como igual a Cristo, que es griego, que ungido en la forma hebrea, no es lo mismo, pues en Israel un ungido es aquel a quien se le vierte un cuerno de carnero con el aceite de la unción, que es un aceite preparado especialmente con especias aromáticas, mientras que Cristo es un ídolo embadurnado o untado generalmente con grasa animal, aunque fuera con algún aceite, no es lo mismo. Veamos lo siguiente. Salmo 132:2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Las unciones solo se les hacía a quienes eran escogidos para jueces, reyes o sacerdotes, y aunque Yeshua no fue ungido con este aceite, los judíos entienden que el Mesías verdadero ya ha sido ungido por el Eterno. ¿Cuál era el requerimiento para la salvación? Pues solo creer y ser obedientes. Yeshua no era celestial, sino humano, como Moisés. Hubo en el primer siglo un hombre llamado Apolonio de Tiana, místico, estudioso socrático, ascético, y que no ingería carne, pues decía que eso volvía pesado el espíritu, a quien se le atribuían ciertos portentos de sanidades. Este tenía estudiantes, quienes al ver que los discípulos de Yeshua contaban las maravillas realizadas por él, surgían pugnas y debates. Cada grupo inventaba o exageraba historias para que su líder estuviera más alto que el otro. De este Apolonio se decía en Grecia que había sido engendrado por el dios egipcio Proteus en una visita privada que hizo a su madre, y que al nacer un rayo de luz golpeó la tierra con tal impacto que se dijo que sería alguien notable y especial. El evangelio atribuido a Juan es el más tardío y surge en la última década del primer siglo. Los filólogos cuestionan la total autoría del apóstol, y como en aquel tiempo se requería un nombre respetable para los escritos, es probable que Juan sí haya escrito una parte y otro haya completado ideas cambiando algo de su estilo literario, además de un posible tercer participante que escribe a partir del capítulo 21, y es este evangelio que viene como a corregir los tres evangelios mencionados como canónicos, lo cual sugiere que están errados en el pensamiento helénico, pues contiene detalles más místicos y fantasiosos que denotan más influencia griega
griega y romana que el sentido más literal, que es hebraico, como la concepción de María, presenta a Jesús como luz, camino, verdad y vida, pastor y juez, presenta una preexistencia de Yeshua con sus expresiones: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o el Padre y yo somos uno, o dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Frases que no aparecen en los otros evangelios. Divino podía ser una persona, generalmente hombre, que tenía atributos de dioses. Esto para los griegos y romanos, no para los hebreos. Pero en el concilio de Nicea, Yeshua pasó de ser visto como divino por los griegos y romanos para pasar a ser luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, es decir, que debe haber existido y ser Dios encarnado. De los evangelistas no se sabía nada durante el primer siglo, y ya para el segundo siglo no se tomaba en cuenta escritos que no tuvieran un autor reconocido de respaldo. De ahí que se le atribuyeran nombres como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. También hay evangelios atribuidos a María Magdalena o a Judas Iscariote, a Pedro y otros. Esto no quiere decir que ellos hayan escrito tales evangelios, o por lo menos en su totalidad. Los escritos de Pablo son cronológicamente anteriores a los evangelios, y por eso da la pauta de cómo hay que entender el papel de Yeshua sin perder la esencia hebrea. Cada evangelio es como que se apoya en el anterior. Claro, el canon encierra lo que le conviene a la Iglesia Católica Romana, y a partir de ahí, sea el creyente católico, protestante, en cualquiera de sus denominaciones, todos tienen la misma esencia y doctrina de fe básicas, como lo son la preexistencia del Mesías, su nacimiento a través de una virgen, que a su vez fue inseminada por el Espíritu Santo, y claro que era 100% Dios y 100% hombre, que fue tentado en todo, cuando según las mismas santas escrituras, el Eterno no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Entonces se cree que la imagen que se le dio al Yeshua de Israel es esa mística, fantasiosa, y es a esta nueva imagen a quien llamaron Jesucristo, combinado con el Apolonio de Tiana, que ya existía contemporáneo con el mismo Yeshua. Lucas en el capítulo 1 al 4 dice que decidió ordenar la historia porque se puede ver que había desorden en las cosas que se decían, y esto lo llevó a organizar los hechos. Ese era el trabajo de un evangelista, no pararse en una tarima a pegar gritos. Parte del tratado de Eusebio, que vivió entre el siglo III y IV de nuestra era, contra Heriocles, que estableció similitudes entre Apolonio y Yeshua, dice así: así pues, mi querido amigo, te encuentras digno de no poca admiración. El paralelo que, adornado con muchas maravillas, este autor ha dibujado entre el hombre de Tiana y el de nuestro Salvador y Maestro, por lo que he considerado oportuno dar respuesta recta a su trabajo en contra de nosotros, porque se ha robado de la manera más descarada no solo sus ideas, pero incluso de sus palabras y sílabas de otras autoridades. Heriocles responde: en su desesperación por exaltar a Jesús, los cristianos corren de arriba para abajo escribiendo acerca de cómo él hizo que los ciegos vean y algunos milagros de cierta clase. Concluyendo entonces, se puede afirmar, conforme a los escritos hebreos, que son los que poseen la esencia y profecías acerca del Mesías, que, primero, Yeshua fue un ser humano normal como Moisés. Cuando se cumplió el tiempo determinado por el Eterno, nació en circunstancias especiales y por eso fue llamado Hijo de Dios, como otros en las mismas circunstancias en Israel. Segundo, por decisión propia y habiendo entendido su llamado como Moisés, dedicó su vida al servicio del Altísimo en el estudio y enseñanza de la Torá y el cumplimiento de esta en sí mismo. Tercero, no hallándose pecado en él, fue recibido por el Creador como el Cordero sacrificado en favor de los pecadores. La diferencia es que el Cordero no tiene conciencia de pecado, mientras que el Mesías, siendo humano, sí tuvo conciencia del pecado. Fue tentado en todo, pero no pecó. Cuarto, fue colgado en el madero y muerto. Fue resucitado por el Padre después de 3 días y 3 noches. No el viernes en la tarde hasta el domingo al amanecer. Quinto, fue recibido en el reino del Eterno, sentándolo a su diestra y otorgándole toda potestad en el cielo y en la tierra, con la capacidad de perdonar pecados a todo aquel que crea, siendo único intercesor entre el Creador y los hombres, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. También es el Rey eterno de Israel, prometido en las profecías, pues es descendiente de él. Nuestra intención no es incomodar, herir susceptibilidades o atacar las creencias de cada quien, pues entendemos que tal como se concibe la creencia en el Mesías de Israel,
Israel en la actualidad es el resultado de un proceso cultural e ideológico que tomó primero desde su ascensión a los cielos unos 300 años y luego cada componente nuevo agregado o que influenció sirvió de aderezo para alcanzar lo que actualmente vemos a nivel mundial como el cristianismo en sus diversas connotaciones y concepciones, sino inquietarle a que indague, que haga como los de Berea y verifique desde un punto de vista crítico, no dogmático y más investigativo y científico acerca de lo que ha sido enseñado y disponga a seguir o no donde está, pues de esto pudiera depender su destino durante la eternidad y solo suya es la decisión. Gracia y paz a vosotros.